Trabajé 4 años en la iglesia componiendo música para videos. Por las necesidades de la iglesia, algunos hermanos y hermanas eran transferidos en su deber. Y otros, por falta de habilidad, también eran asignados a otros deberes. Todo esto me hacía sentir muy inestable. Pensé, si algún día soy transferida, no sé qué deber van a asignarme. Si es un trabajo en el que no soy buena, podría ser transferida otra vez. Si no hay un deber apropiado para mí, ¿no significa que seré descartada y no podré salvarme? Lo pensé, y no quería ser transferida. Pero me sentía afortunada de que mi deber fuera estable por el momento. Después, la carga de trabajo de nuestro equipo se redujo, y algunos hermanos fueron transferidos a otros deberes. Así que me preocupé y pensé, no tengo las mejores habilidades, tal vez también sea transferida. Y no tengo otra especialidad, así que sin el trabajo de composición, ¿qué más puedo hacer? Si termino sin hacer ningún deber, ¿no será lo mismo que ser descartada? Por mucho tiempo viví en este estado de preocupación y miedo. Sin importar quién alrededor de mí era transferido, yo estaba muy preocupada por mi futuro. En julio del año pasado, mi líder me pidió hacer un trabajo en mi tiempo libre. Después de mostrarme cómo era el trabajo, el líder dijo, este trabajo va a continuar, así que puedes estar segura y hacerlo bien. Cuando escuché esto, mi corazón se iluminó. Porque este trabajo parecía más estable y duradero que el de composición. Las personas en este equipo parecían ser el mismo grupo. Algunos llevaban haciendo este trabajo 6 o 7 años y nunca los transfirieron. Parecía ser un mejor trabajo. Tenía que practicar y dominarlo tan pronto como pudiera. Si algún día era transferida, estaba segura de que ya tenía un plan B. Si lo hacía bien y no tenía errores, podría seguir haciendo este trabajo por siempre. Y no tendría que preocuparme de ser descartada o no tener un deber. Esta idea era muy reconfortante y me hacía muy feliz. Sentí que recibir esta oportunidad era de verdad gracia de Dios. Desde ese momento, puse especial atención a este trabajo. Cuando encontraba cosas que no entendía, les preguntaba a otros hermanos y hermanas con la esperanza de dominarlo pronto. De pronto, justo 2 semanas después, mi trabajo de composición comenzó a aumentar. Y ya no tenía tiempo ni energía para el otro trabajo. Pero yo quería seguir enfocándome en él, porque me preocupaba que si no terminaba mi trabajo asignado, era probable que perdiera este plan B. Así que pospuse mi trabajo de composición tanto como pude, pensando que algunos días de retraso no afectarían. Pero por estar con prisas, a menudo me ponía nerviosa. Y en mi trabajo de medio tiempo solía ser descuidada o cometía errores una y otra vez. El líder del equipo vio que pasaba todo el tiempo en este trabajo y retrasaba mi trabajo principal. Y me pidió que considerara si podía cumplir con ambas labores. Aunque yo sabía que no podía atender ambos empleos y que estaba causando un retraso en el trabajo, no quise admitirlo, porque sabía que si yo decía que era demasiado, me harían dejar mi trabajo de medio tiempo, lo que significaría perder ese trabajo estable y duradero. Como no podía aceptarlo, puse excusas ante el líder, diciéndole que habían llegado tareas urgentes en ambas labores al mismo tiempo, pero era algo muy raro que no pasaba la mayor parte del tiempo. Agregué que aún era aprendiz en mi trabajo de medio tiempo, pero que mejoraría muy pronto. Y solo necesitaba un poco más de tiempo para acostumbrarme. Además, le dije que aunque estaba más ocupada que antes, aprovechaba todo mi tiempo durante mi deber. El líder del equipo no dijo nada más después de eso. Unos días después, me volvió a recordar que buscara más sobre el asunto de cumplir 2 labores, para ver si coincidía con la voluntad de Dios. También me dijo que veía que yo quería conservar mi trabajo de medio tiempo.
y me pidió reflexionar si yo tenía intenciones o puntos de vista incorrectos. Sí. Al escuchar al líder del equipo, admití que quería conservar mi trabajo de medio tiempo. Pero sentía que lo priorizaba de acuerdo a las necesidades. Dedicaba más tiempo al trabajo que era más urgente, y eso parecía ser adecuado. Después me di cuenta de que la voluntad de Dios estaba detrás de su advertencia y que tenía que reflexionar en mí. Claro. Me presenté ante Dios y oré. Dios mío, sé que la advertencia del líder contiene tu voluntad, pero no sé dónde comenzar a reflexionar en mí misma. Me siento un poco triste. Esclaréceme y guíame. Amén. Amén. Después de orar, me pregunté, ¿por qué el líder del equipo me pidió reflexionar en mi actitud hacia el deber? ¿Podría tener intenciones equivocadas en mi deber? Me di cuenta de que antes de tener un trabajo de medio tiempo, valoraba mucho mi empleo de composición. Lo consideraba mi única salida y temía perderlo. Cuando comencé el de medio tiempo y vi que era más estable y duradero que mi trabajo principal, quise hacer todo lo posible para conservarlo. Pensé que solo si tenía un deber estable y de larga duración y no era reemplazada, tenía la garantía de ser salvada. Fue entonces que me di cuenta de que mi desempeño en el deber había sido adulterado con mis intenciones. La mayoría de mis hermanos que habían sido transferidos podían manejar las cosas. ¿Por qué mis ideas eran tan complicadas? ¿Por qué tenía tantos miedos? Continué orando a Dios y encontré partes relevantes en la palabra de Dios. Yo he pasado por la misma situación. ¿Con qué partes de la palabra de Dios lo resolviste? Sí. Un pasaje de la revelación de Dios sobre el carácter de los anticristos fue muy específico. Ajá. Lo voy a leer. Bien. La gente debe tener una actitud de obediencia cuando se hagan simples ajustes en su deber. Hacer lo que le diga la casa de Dios, lo que pueda y sea lo que sea. Lo mejor que sepa dentro de sus posibilidades, de todo corazón y con todas sus fuerzas. Lo que Dios hace no es un error. Una verdad tan simple puede practicarse con un poco de conciencia y racionalidad. Pero esto no está al alcance de los anticristos. Los anticristos jamás obedecen lo que dispone la casa de Dios. Y siempre vinculan estrechamente su deber, fama y estatus con su esperanza de bendiciones y destino futuro. Como si, una vez perdido su reputación y estatus, no les queda esperanza de recibir bendiciones y recompensas, y a ellos eso les parece como perder sus vidas. Por lo tanto, deben resguardarse de los líderes y obreros, de la casa de Dios, para de esa manera evitar que su sueño de las bendiciones se arruine. Se aferran a su reputación y estatus, pues piensan que esta es su única esperanza para obtener bendiciones. Un anticristo considera que ser bendecido es más grande que los cielos, que la vida, que buscar la verdad, que el cambio de carácter o la salvación personal, y más relevante que desempeñar bien su deber y ser un adecuado ser creado. Les parece que ser un ser creado a la altura de la norma, cumplir bien con su deber y lograr la salvación, son cosas nimias que ni merece la pena mencionar. Mientras que obtener bendiciones es la única cosa en toda su vida que no se ha de olvidar. Sea grande o pequeño aquello con lo que se encuentran, son muy precavidos y atentos, y siempre se aseguran una salida. Amén. Amén. La revelación de Dios sobre las actitudes de los anticristos ante las transferencias en el deber coincidía conmigo. Yo me esforzaba por mantener mi trabajo de medio tiempo, porque quería un deber estable y duradero para permanecer en la iglesia. Todo lo que hacía era para obtener bendiciones. Ese era mi verdadero propósito. De hecho, no importa a qué deber de la iglesia sea transferida una persona, esto se basa en las necesidades del trabajo y es completamente normal. Sí. Pero el carácter de los anticristos es malvado y piensan de forma anormal. Piensan que
Ninguna persona en la iglesia es confiable. Y también creen que nadie los considera. Creen que como los transfieren de un lado a otro, si no tienen cuidado, van a ser descartados. Y que necesitan planear y prepararse con cuidado, estar alertas y tener un plan B, y que así se garantizan un destino. Para los anticristos, ser bendecidos es más importante que ser salvados. Cierto. Exacto. ¿Acaso mi visión no era la misma que la de un anticristo? Yo siempre tenía miedo de ser transferida de mi deber. ¿Qué haría yo si me transferían algún día? ¿Qué tal si era un trabajo en el que no era buena o eficiente y me transferían de nuevo? Si yo no tuviera un deber que cumplir algún día, ¿no sería descartada? Cuando pensé en ello, me comencé a preocupar. Como un anticristo, tenía una mente malvada y complicada, y pensé que no tenía salida. Por eso quise aferrarme a un trabajo que creí que podría durar mucho tiempo y no lo dejaría ir. Era como una incrédula, persiguiendo un puesto burocrático. Fantaseaba sobre hacer un deber seguro por siempre, hasta que la obra de Dios se completara y yo pudiera ser salvada y entrar al reino de los cielos. Para lograr esta meta, me esforcé en mi trabajo de medio tiempo, esperando dominarlo con rapidez y hacerme de un plan B. Aunque no pudiera manejar ambos trabajos, no lo admitía. Cuando mi líder me lo cuestionó, yo seguía dando evasivas. Y quise mantener mi trabajo parcial aunque retrasara mi labor principal. Y eso al final terminó afectando el trabajo. Solo entonces vi que estaba haciendo mi deber por el bien de mi futuro y mi destino. Usaba mi deber como una moneda a cambio de mi destino. Todo lo que hice fue con el fin de obtener bendiciones. ¿No era como estar negociando con Dios y queriendo engañarlo? Sí. En el pasado, siempre oraba a Dios. Decía que hacía mi deber para compensar el amor de Dios y vivir una semejanza humana. Pero cuando los hechos me revelaron, vi que era solo una mentira, un engaño. Muy cierto. Antes me preocupaba ser transferida. Así que busqué un plan B. Ahora veo que cumplir mi deber de esa forma es engañar a Dios, usarlo y negociar con Él. Sí. Sí. Leí otro pasaje de la palabra de Dios. Como ser creado, cuando te presentas ante el Creador, debes cumplir con tu deber. Eso es lo correcto y es la responsabilidad que tienes sobre tus hombros. Basado en que los seres creados cumplen con su deber. El Creador ha realizado una mayor obra entre la humanidad. Ha cumplido una etapa más de obra en la humanidad. ¿Y qué obra es esa? Proporciona la verdad a la humanidad, permitiéndole recibirla de Él mientras cumple con su deber, para así deshacerse de su carácter corrupto y ser purificada. Así satisface la voluntad de Dios y sigue la senda correcta de la vida. Y al final es capaz de temer a Dios y evitar el mal, conseguir la salvación completa y dejar de someterse a las aflicciones de Satanás. Este es el objetivo que Dios desearía que la humanidad consiguiera al cumplir su deber. Por tanto, durante el proceso de llevar a cabo tu deber, Dios no solo te hace ver claramente algo y comprender un poco de la verdad, ni solo te permite disfrutar de la gracia y las bendiciones que recibes al cumplir con tu deber como ser creado. En cambio, te permite ser purificado y salvado, y que llegues a vivir en la luz del rostro del Creador. Esa luz del rostro del Creador implica una gran ampliación de significado y contenido, en la que no vamos a entrar hoy. Por supuesto, Dios concede promesas y bendiciones a tales personas en decir diferentes cosas sobre ellas. Eso es otro asunto. En términos del aquí y ahora, ¿qué recibe de Dios cualquiera que se presente ante Él y cumpla con su deber? ¿Como ser creado? Aquello que es más valioso y bello entre la humanidad. Ni un solo ser creado entre la humanidad puede recibir tales bendiciones de manos del Creador por pura casualidad. Algo tan bello y grande es retorcido por la calaña de los anticristos para convertirlo en una transacción, en la que solicitan coronas y recompensas de manos del Creador. Dicha transacción
termina convirtiendo algo tan hermoso y justo en algo que es muy feo y malvado. ¿Acaso no es lo que hacen los anticristos? A tenor de esto, ¿son malvados los anticristos? Son bastante malvados. Esta es solo una manifestación de un aspecto de su maldad. Amén. Amén. Las palabras de Dios me atravesaron el corazón. Me sentí en deuda con Él. Dios dice que ser capaz de hacer nuestro deber como seres creados es lo más bello que hay entre la humanidad. Es lo más significativo y justo. Y que no todo ser creado puede obtener esa bendición en realidad. Claro. Era cierto. De entre todas las personas, Dios dispuso que yo naciera en los últimos días. Y tengo la fortuna de seguir su obra en los últimos días. Y tengo la oportunidad de realizar mi deber y experimentar la obra de Dios. La verdad, no cualquiera recibe esta bendición. Esto es el amor y la gracia especial de Dios. Cierto. Realizar un deber en la iglesia, sin importar lo que sea, es más valioso que hacer cualquier otra cosa en el mundo. Así que debo agradecerlo. Sí. Además, Dios siempre ha ofrecido la verdad a las personas, permitiéndoles recibir la verdad mientras cumplen con el deber y gradualmente crecer en la vida. Durante todo este proceso, Dios no pide nada a la gente. Dios solo quiere que la gente cumpla su deber con un corazón obediente y sincero, y que reciba la verdad, se libere de su carácter corrupto y sea salvada por Dios. Amén. ¿Y qué hice yo? Tomé el bello acto de realizar mi deber como ser creado, lo convertí en una transacción. Y traté de intercambiar mi deber por bendiciones. Fui de verdad astuta, taimada y repugnante a Dios. Después de esto, a menudo oré a Dios sobre mi estado, pidiéndole que me esclareciera y me guiara para poder entender mis problemas con más claridad. Después leí unas palabras de Dios. ¿Quieren que las veamos en video? Genial. Dios Todopoderoso dice, respecto a Dios y respecto a su deber, las personas deben tener un corazón honesto. Si lo hacen, serán personas que temen a Dios. ¿Qué tipo de actitud tienen hacia Dios los que tienen un corazón honesto? Como mínimo, tienen un corazón que teme a Dios, que lo obedece en todas las cosas. No preguntan por las bendiciones o las desgracias. No hablan de condiciones. Se abandonan a la merced de Dios. Esas son las personas con un corazón honesto. Los que siempre son escépticos con respecto a Dios. Los que siempre lo analizan. Los que siempre intentan negociar con Él. ¿Son personas con un corazón honesto? ¿Qué reside en el corazón de esas personas? La astucia y la maldad. Siempre están analizando. ¿Y qué es lo que analizan? La actitud de Dios hacia las personas. Siempre están analizando la actitud de Dios hacia las personas. ¿Qué problema supone esto? ¿Y por qué lo analizan? Porque tiene que ver con sus intereses vitales. En su corazón, piensan para sí mismos. Dios creó estas circunstancias para mí. Hizo que esto me sucediera. ¿Por qué lo hizo? Esto no les ha ocurrido a otras personas. ¿Por qué tenía que ocurrirme a mí? ¿Y cuáles serán las consecuencias después? Estas son las cosas que analizan, así como sus ganancias y sus pérdidas, las bendiciones y las desgracias. Y mientras analizan estas cosas, ¿son capaces de practicar la verdad? ¿Son capaces de obedecer a Dios? No. ¿Y qué generan las cavilaciones de su mente? Todo es por su propio bien. Solo consideran sus propios intereses. ¿Y cuál es el resultado final del escrutinio de las personas que siempre están pensando en sus propios intereses? Lo único que hacen es desobedecer y oponerse a Dios. Incluso cuando se empeñan en cumplir con su deber, lo hacen de forma descuidada y superficial.
con un ánimo negativo. En su corazón, no dejan de pensar en cómo sacar ventaja para no verse en el lado perdedor. Tales son sus motivos cuando cumplen con su deber. Y en esto están tratando de hacer un trato con Dios. ¿De qué carácter hablamos? De la astucia y de un carácter malvado. Esto ya no es un carácter corrupto normal, sino que ha escalado a la maldad. Y cuando existe este tipo de carácter malvado en su corazón, se trata de una lucha contra Dios. Deben tener claro este problema. Si las personas siempre analizan a Dios y tratan de hacer tratos cuando desempeñan su deber, ¿pueden realizarlo correctamente? Por supuesto que no. No adoran a Dios con su espíritu ni con honestidad. No tienen un corazón sincero. Están vigilando y esperando mientras realizan su deber, siempre reteniendo. ¿Y con qué resultado? Dios no obra en ellos, y se confunden y lían. No entienden los principios de la verdad y actúan según sus propias inclinaciones, y siempre se desvían. ¿Y por qué se desvían siempre? Porque su corazón carece de claridad, y cuando les suceden cosas, no reflexionan sobre sí mismos ni buscan la verdad para encontrar una solución, e insisten en hacer las cosas como les apetece, según sus propias preferencias, con el resultado de que siempre se desvían cuando cumplen con su deber. Nunca piensan en la obra de la Iglesia, ni en los intereses de la casa de Dios. Siempre traman para su propio beneficio. Siempre planean para sus propios intereses, orgullo y estatus. Y no solo cumplen mal con su deber, sino que también retrasan y afectan a la obra de la Iglesia. ¿Acaso no es esto ir por el mal camino, descuidando los deberes? Si alguien siempre está haciendo planes para sus propios intereses y perspectivas cuando cumple con su deber, y no piensa en la obra de la Iglesia, ni en los intereses de la casa de Dios, entonces, esto no es cumplir con un deber, porque la esencia y la naturaleza de sus acciones han cambiado. Esto, en cierto modo, es un problema. Si solo conduce a una pérdida menor, todavía hay esperanza de que esa persona se salve. Aún tiene la posibilidad de cumplir su deber y no es necesario expulsarla. Pero si ocasiona una pérdida importante, que genere el resentimiento del pueblo escogido de Dios, entonces será puesta en evidencia y descartada, y ya no tendrá la oportunidad de cumplir con un deber. Algunos han sido reemplazados y descartados exactamente de esta manera. Amén. Después de leer estas palabras me quedé impactada. Previamente, yo solo había entendido que estar a la defensiva en mi deber y siempre buscar un plan B era una actitud tramposa y retorcida. Pero a través de las palabras de Dios, vi que esto había ido más allá de ser tramposa y retorcida, y llegaba a la maldad. Porque yo no usaba trucos con cualquiera, era calculadora con Dios. En apariencia hacía mi deber, pero no lo hacía con sinceridad. Siempre observaba y calculaba, haciendo deberes en mi beneficio. Recordando cuando yo hacía trabajo de musicalización, lo veía como mi única forma de salvar mi vida. Temía que algún día me reemplazaran y no tener un deber adecuado que realizar, ni la oportunidad de recibir bendiciones. Por eso me preocupaba perder mi deber. Después, cuando obtuve mi trabajo de medio tiempo, sentí que me daba mejores chances de recibir bendiciones, así que me aferré a él con todas mis fuerzas. En apariencia, parecía ser muy proactiva, pero la verdad es que solo quería dominarlo rápido, para poder ocupar una posición indispensable en este deber. A la vez, estuve atenta para ver si me transferían de mi trabajo principal. Si no, realizaría ambos deberes,
para tener una garantía extra de ser salvada. Y si era transferida, entonces no tendría que preocuparme de ser descartada, porque aún tendría mi trabajo. Vi que mi actitud hacia el deber no era recibir una responsabilidad por parte de Dios, ni era aceptar los deberes que Él me daba, con un corazón totalmente puro y sincero. En vez de eso, yo tenía motivos retorcidos y estudié y calculé mis beneficios y mi esperanza de recibir bendiciones. No puedo creer lo tramposa que era. Aparentemente, yo hacía mucho trabajo y estaba ocupada todo el día, haciendo parecer que era muy responsable. Pero en realidad, solo me ocupaba de mi futuro y mi destino. Cuando el líder del equipo me pidió que considerara si podía manejar ambos empleos, temí que mi plan pudiera arruinarse y busqué excusas para alejarlo, diciéndole, quiero utilizar todo mi tiempo en mi deber. Eso era totalmente falso. Para poder encubrir mis intenciones despreciables y vergonzosas, fui deshonesta para engañar al líder. Mi carácter era en serio muy malvado. Recordé mis pensamientos calculadores y mis motivos retorcidos. No estaba realizando mis deberes. Esto era usar y engañar a Dios. Yo no era sincera con Dios. Era como una comerciante oportunista muy artera, egoísta, despreciable, mercenaria y solo interesada en ganar. Quise usar todo tipo de medios para maximizar mis propios intereses. Dios dice que los que no consideran los intereses de su casa en el deber solo los propios, jamás obtendrán buenos resultados en lo que hacen. Cierto. En realidad, en mi trabajo de medio tiempo, aunque yo quería practicar más, mi intención solo era encontrar un plan B. Cuando hice las cosas con esa intención, no pensé con cuidado sobre cómo actuar de acuerdo a los principios o cómo lograr buenos resultados. En vez de eso, busqué un éxito rápido. Para terminar mis tareas trabajaba deprisa, lo que hacía que olvidara las cosas y no lograra captar los principios. Y mi trabajo siempre estaba lleno de errores. En mi deber principal, ya había retrasado el progreso, pero no me preocupaba. Recuerdo que hice un desastre en cada uno de mis deberes. Si esto continuaba, le haría daño al trabajo de la iglesia. Y entonces de verdad sería descartada. Sí. Cuando me di cuenta, me asusté un poco y le oré a Dios, diciéndole que estaba dispuesta a arrepentirme, cambiar y revertir mi actitud. Amén. Amén. Después, a través de la oración y la búsqueda, me di cuenta de que siempre había sostenido un absurdo punto de vista, el cual era que, mientras yo realizara un deber estable y duradero en la casa de Dios y no fuera transferida, cuando terminara la obra de Dios, yo podría ser salvada y sobrevivir. Jamás consideré si mi punto de vista estaba alineado con la verdad o cuáles eran los requisitos de Dios. Entonces busqué la palabra de Dios relacionada con mi estado y la leí. Quisiera leerla. Claro. No hay relación entre el deber de un hombre y su maldición o bendición. El deber es lo que el hombre debe cumplir, es la vocación que le dio el cielo. Y no debe depender de recompensas, condiciones o razones. Solo entonces cumple con su deber. Ser bendecido es cuando alguien es perfeccionado a través del juicio y disfruta de las bendiciones. Ser maldecido es cuando el carácter de alguien no cambia tras ser castigado y juzgado. Es cuando no es perfeccionado y así es castigado. Pero más allá de ser bendecidos o maldecidos, los seres creados tienen que cumplir su deber, haciendo lo que deben hacer y haciendo lo que son capaces de hacer. Esto es lo mínimo que una persona que busca a Dios, tiene el deber de hacer. Al final, alcanzar la salvación no depende del deber que cumpla uno, sino de poder comprender y obtener la verdad, y de si son capaces de finalmente someterse a Dios por completo, de ponerse a merced de lo que Él disponga. No tener consideración hacia su propio futuro y destino, y convertirse en seres creados aptos. Dios es justo y santo,
Y este es el estándar que usa para medir a toda la humanidad. Este estándar es inmutable y tienes que recordar eso siempre. Inscribe este estándar en tu mente. Y no pienses en ponerte a buscar otra senda tendiente a perseguir algo que no es real. Las pautas que Dios tiene para todos los que quieren ser salvados son inalterables. Son las mismas, seas quien seas. Amén. Amén. La palabra de Dios es muy clara. Los deberes que hacen las personas y el que sean duraderos y estables no tiene que ver con si son bendecidos o maldecidos. Como seres creados no importa si eres bendecido o maldecido, debes realizar tu propio deber. Es el valor de la vida humana y el deber y la obligación de los seres humanos. Cierto. Sí. Además, Dios nunca dijo que mientras hicieras un deber estable y duradero y no te transfirieran, ibas a tener un buen destino y podrías ser salvado. Dios siempre nos ha dicho que solo persiguiendo la verdad, eliminando la corrupción y logrando verdadera obediencia, podremos ser salvados. Sí. Tanto los requisitos como las pautas de Dios jamás han cambiado. Y Dios siempre ha estado repitiendo sus requisitos. No es que yo no conociera estas palabras o que no las hubiera visto. Pero era igual a una incrédula. No había creído o aceptado estas palabras. Ni había entendido las buenas intenciones de Dios para salvarnos ni su carácter justo. Solo me basé en mis nociones y fantasías, aferrada a mis falsas visiones, y me di a mí misma un objetivo ingenuo que perseguir. Pensaba que mientras continuara realizando un deber en la casa de Dios sin ser cambiada, iba a poder sobrevivir. Si ahora lo pienso, eso parecía muy ridículo. De verdad lo es. El que las personas sean salvadas o descartadas no tiene nada que ver con cuánto tiempo dura el deber que realizan. Claro. Claro. Yo solo quería tener un deber que realizar y no ser transferida, pero jamás me enfoqué en perseguir la verdad en mi deber. Ni reflexioné en mí misma ni resolví mi carácter corrupto. Como resultado, no me daba cuenta de mis intenciones ni de mi malvado carácter, ni buscaba la verdad para resolverlo. Incluso, si mi deber fuera de larga duración, ¿yo podría garantizar que lo haría por siempre? Claro que no. Cierto. Algunos conocidos habían estado años en sus deberes y nunca habían sido transferidos. Pero como no perseguían la verdad ni resolvían su carácter corrupto, solo salían del paso en el deber. Cumplieron sus deberes por muchos años sin resultados y fueron descartados. Otros que hicieron su trabajo apoyados en años de experiencia o en sus dones se volvieron arrogantes, actuaban según sus ideas, perjudicaban el trabajo de la iglesia y fueron descartados. Sí. Pero otros hermanos, que son sencillos y honestos, y pueden aceptar cualquier deber que se les asigne, se enfocan en perseguir la verdad y también en resolver su carácter corrupto. Y cuando no entienden las cosas, pueden orar a Dios para buscar la verdad, o buscan y comparten con sus hermanos y hermanas. Ellos se vuelven más eficientes en su deber, crecen en la vida gradualmente, y tienen una auténtica fe en Dios. Cierto. Tenía ejemplos de esto a mi alrededor todo el tiempo. ¿Cómo es que yo no podía verlos? Además, cuando las personas en la casa de Dios son transferidas, se debe a las necesidades de la iglesia y a las habilidades de cada uno. Si tienes verdadera fe en Dios, la iglesia dispondrá un deber adecuado para ti. Y esto solamente es el cambio de un puesto a otro. No impide tu derecho a experimentar la obra de Dios y buscar la verdad, ni te quita la oportunidad de ser salvado. Es algo totalmente apropiado. Claro. Sí. ¿Por qué yo consideraba la transferencia en el deber siempre como algo negativo? Ahora entiendo que mi idea de que un deber estable y duradero me garantizaba un buen destino y garantizaba que no sería descartada era un punto de vista absurdo y ridículo. No eran más que nociones mías y era muy peligroso. Al ver esto, se me iluminó el corazón y me sentí libre. Después de eso, mi estado de ánimo mejoró. Ya no sentí que uno de mis deberes era más importante que el otro. En vez de eso, sentí que ambos eran comisiones de Dios, igual de valiosos. Y quise hacerlos lo mejor posible. Sí.
Respecto de mi trabajo de medio tiempo, confié en Dios y estaba dispuesta a someterme a sus arreglos. Amén. Amén. Un día, a fines de noviembre, el supervisor me dijo que ya no tenía que hacer el trabajo de medio tiempo porque tenían a alguien más. Cuando me dio la noticia, sentí algo que no podía describir. Estaba triste. Me percaté de que mi estado era incorrecto, así que rápido oré a Dios. Pensé en la palabra de Dios. Respecto a Dios y a su deber, las personas deben tener un corazón honesto. Así son gente que teme a Dios. ¿Qué actitud tienen hacia Dios aquellos con un corazón honesto? Como mínimo, tienen un corazón que teme a Dios y lo obedece en todo. No piensan en bendiciones, desgracias o condiciones, se someten a Dios. Esas son las personas con un corazón honesto. Amén. Amén. Después de meditar las palabras de Dios, comprendí que a Dios le gusta la gente honesta y quiere verme manejar mi deber con un corazón honesto, siendo capaz de obedecer sin intrigas y a la vez de someterme a sus instrumentaciones. Jamás ha habido alguien en la casa de Dios que haya conservado su lugar, ideando trucos y maquinando para sí mismo. Por el contrario, solo aquellos que son puros, honestos, hacen las cosas con sensatez y buscan la verdad pueden permanecer. Sí. Sí. Entonces comprendí que esta situación era una prueba para mí. Yo no podía seguir siendo selectiva con mi deber. Tenía que obedecer de corazón los arreglos de Dios y debía atesorar mi deber actual, sin importar cuánto durara este deber, ni qué otros deberes dispusiera la Iglesia para mí. Tenía que aceptar y obedecer con un corazón puro y dar lo mejor de mí para hacer bien mi deber. Amén. Atravesar este entorno reveló mi actitud incorrecta hacia mi deber y mi intención de obtener bendiciones. Sin la revelación de los hechos, jamás me habría enterado de la adulteración en mi fe y no habría sabido qué actitud hacia el deber va de acuerdo con la voluntad de Dios. Cierto. Todo esto es un tesoro sumamente valioso. Sí. Además, este repentino cambio en mi deber me permitió ver un hecho. Dios controla todo, y el deber que una persona realiza está predeterminado por Dios. Esto es algo que no podemos predecir ni cambiar. Es Es cierto. cierto. Pero yo, como si fuera una incrédula, no conocía la soberanía de Dios y quise mantener mis deberes con mi propio esfuerzo. Fui muy tonta e ignorante. ¿Cómo pude haber pensado en mantener un deber que yo quería realizar? Solo obedeciendo los arreglos de Dios podía vivir una vida relajada y libre. Gracias Cierto. a Dios. Después de un tiempo, la Iglesia dispuso otro trabajo de medio tiempo para mí. Pero dejé de pensar en cuánto tiempo podría durar ese deber. Solo quise hacer mi deber de forma diligente. Buscar y practicar la verdad en mi deber, resolver mi carácter corrupto, vivir una verdadera semejanza humana y lograr una verdadera obediencia y lealtad a Dios. Gracias a Dios.